titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El presidente Guillermo Lasso calificó como información falsa los supuestos cambios de puesto de bancadas de la Asamblea Nacional y dijo que su mandato es un nuevo gobierno que no caerá en los errores del pasado. La asambleísta correísta Paola Cabezas afirmó que la postura de UNES en contra de la proforma presupuestaria no es un tema de oposición al gobierno. El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior con 6 votos a favor y 1 en contra. Un agente de seguridad y vigilancia penitenciaria del SNAI fue detenido por la Policía Nacional tras intentar ingresar un arma de fuego a la penitenciaría del Guayas. 9 centros de salud fueron habilitados en Quito para el inicio de la fase 4 del plan de vacunación 900, denominada Nos Reactivamos. La jornada arrancó este lunes a escala nacional. El Frente Unitario de Trabajadores convocará a una movilización nacional para el próximo 15 de septiembre. Desde este lunes, agencias del Registro Civil en Quito y Guayaquil atenderán únicamente con turnos agendados en línea. En la información internacional, el presidente argentino Alberto Fernández se responsabiliza a su antecesor Mauricio Macri por la alta deuda que mantiene el país. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprueba la declaración como zona de desastre para Nueva York y New Jersey por la tormenta Ida. Este lunes el régimen talibán pidió el reconocimiento de la comunidad internacional. Con el auspicio de Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro. Larbox, nada te detiene, importa con seguridad y rapidez. Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 6 de septiembre de 2021. El gobierno tiene definidas las líneas generales de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, pero aún sigue puliendo detalles del acuerdo que fue suscrito por el gobierno anterior. El Ministerio de Economía esperaba tener listo el nuevo acuerdo hacia finales del mes de agosto, pero los diálogos se alargaron. La meta de gasto, por ejemplo, será más ambiciosa de lo que ha trascendido. En la programación cuatrienal se establece una reducción de gasto en 2022 de 217 millones y hasta 2025, que termina el gobierno, de 513 millones de dólares. Pero el presidente Lasso adelantó que en esa meta para 2022 se espera una reducción de entre 2.300 y 2.400 millones de dólares. Y según el Ministerio de Economía y Finanzas, el recorte para los próximos 4 años será de alrededor de 4.000 millones de dólares.
Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, en este inicio de semana. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el abogado Diego Ordóñez. Él es el legislador por el movimiento oficialista, por el movimiento Creo, y con él hablaremos acerca del rechazo en la Asamblea Nacional a la proforma presupuestaria del 2021. También estará con nosotros la licenciada Paulina Isurieta, ella es concejal de Quito. Con ella hablaremos sobre los allanamientos, procesos judiciales y demás que tiene Jorge Yunda al frente aún de la alcaldía. Y con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, a él le consultaremos si la Contraloría debe entregar información sobre los asambleístas supuestamente glosados. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Contraloría General del Estado solicitó el pronunciamiento de la Procuraduría respecto a la procedencia o no de entregar a los asambleístas información personal de ciudadanos y de personas jurídicas que mantienen expedientes, responsabilidades administrativas, glosas, órdenes de reintegro o informes con indicios de responsabilidad penal como resultado de los exámenes especiales practicados. En un comunicado, la entidad informó este lunes que la acción surge ante las solicitudes insistentes sobre esta información en el marco de autoridades estatales y también de empresas relacionadas. Puntualmente, la Contraloría consultó si es o no procedente que los asambleístas, con fundamento en el artículo 110, numerales 3 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, requieran de esa documentación. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso denominado Las Torres se difirió para las 9 horas del próximo martes 21 de septiembre. Esto debido a que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, indicó que aún no se incorpora al expediente fiscal la documentación necesaria para las defensas de los procesados y considerando la importancia de tener con un plazo razonable para emitir una decisión. En la diligencia no solo se analizará la posible existencia de vicios de nulidad que afecten lo actuado en 120 días de instrucción fiscal, sino también se valoran los elementos que mantiene la Fiscalía General del Estado para acusar a los 15 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. Las defensas de Pablo Celi, excontralor subrogante, Pablo Flores, exgerente general de Petroecuador, de Elise Cueva, madre de Flores, de Ángelo Rodríguez y Silvia López, además de los abogados de la empresa pública Petroecuador, institución que mantiene la acusación particular, plantearon la solicitud. Y la tarde de este miércoles se reinstalará la audiencia de vinculación del empresario Jorge Cherres y de 5 personas más al proceso penal por un supuesto peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que afectarían los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL. La decisión se da después de que la jueza Paola Campaña negó el pasado 20 de agosto la demanda de recusación que planteó la defensa del ISPOL contra la jueza penal Yadira Proaño, quien lleva esta causa, en la cual hasta el momento son procesadas 4 personas. En la pericia se definirá si se vincula o no a Cherres relacionado con las empresas en las cuales invirtió el ISPOL y a los exdirectores de riesgos y económico financiero del ISPOL, Robert Luzuriaga y Orlando Núquez, también a los directivos de empresas inversoras
Carlos Carbo Cox, Luis Álvarez Villamar y Luis Domínguez Viteri. Este lunes se suspendió la audiencia de juzgamiento contra 27 personas acusadas de participar presuntamente en el ataque y posterior incendio del edificio principal de la Contraloría General del Estado en octubre de 2019. Esto en medio de las protestas sociales planificadas en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno del expresidente Moreno. La jueza penal de Pichincha, Ana Guerrón, emitió el auto de llamamiento a juicio por los presuntos delitos de sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros. El presidente del tribunal de este juicio, Edmundo Samaniego, suspendió la pericia debido a que creía necesaria la presencia de traductores de la lengua quichua y shuar. La medida se tomó para evitar la violación de derecho alguno, porque varios procesados son de origen indígena y hablan una de estas dos lenguas ancestrales. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó este lunes el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior presentado por el presidente Guillermo Lasso y lo envió a la Comisión Legislativa Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. El documento obtuvo 6 respaldos en el CAL. El voto en contra fue del asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga. El primer mandatario entregó este proyecto el pasado 17 de agosto en el Pleno de la Asamblea y expuso cuáles son sus ejes: libertad y autonomía para decidir, ampliación de la oferta académica y mejoramiento de los procesos de admisión. En Notimundo a la carta, la asambleísta correísta Paula Cabezas manifestó que la bancada de UNES no votará a favor de la proforma presupuestaria 2021 porque tiene deficiencias para atender sectores importantes como la educación y la salud, dijo. Precisó también que hay una trampa, según ella, en las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre el incremento a estos rubros, debido a que en el gobierno de Lenín Moreno ya se realizó un primer recorte. Indicó además que, de acuerdo con la Constitución, este valor debe llegar al 6% del Producto Interno Bruto, y eso no sucede. Lo dijo así. Escuchemos a la asambleísta de UNES, Paola Cabezas, en Notimundo a la carta. Creo que una cosa es hacer una oposición ciega y otra cosa es que nosotros pongamos los puntos claves y claros ante la ciudadanía. Y al gobierno parece que eso no le gusta. Desafortunadamente ellos están cometiendo errores porque ellos ganaron las elecciones con un plan. Y sí, Giselle, le recordamos al presidente de la República, él ganó las elecciones, él ganó la presidencia de la República y ganó la presidencia de la República diciendo que iba a entregar créditos al 1% a 30 años plazo, ganó la presidencia de la República diciendo que iba a eliminar Cenecid y que iba a permitir la gratuidad de la educación y que todos ingresaran a estudiar, ganó la presidencia de la República poniendo una agenda de género, crédito para mujeres, reactivación económica para las mujeres, para el sector productivo, para los emprendedores. Giselle, desafortunadamente, lo único que en estos 100 días se ha podido ver de positivo del gobierno es el plan de vacunación, que sí, felicitaciones, aplausos, pero luego del plan de vacunación, ¿qué? La reactivación económica, los créditos. Entonces, todo lo ofrecido se desconecta con la proforma presupuestaria, Giselle, que se entienda. No hay gratuidad de la educación. Están pretendiendo en esa reforma a la ley de educación superior cobrar los cursos de nivelación y propedéutico a los chicos. Estamos hablando que los hijos de las madres pobres, porque entiéndase que la educación pública es para los pobres y los hijos de las madres pobres no van a poder tener posibilidades de ingresar sus hijos a la universidad. Si eso es oponernos, si eso es bloquear, como dice la ministra de Gobierno y el presidente, pues... Y en el mismo espacio informativo, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, indicó que el gobierno nacional socializará con la ciudadanía el proyecto tributario previo a enviarlo a la Asamblea Nacional y ratificó que pese a que el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a la renta representan el 80% del total de la recaudación, no habrá incrementos. Dijo también que el documento considera las condiciones económicas del país tras el brote del COVID-19 y la crisis económica. Enseguida, algo más de sus declaraciones.
Por responsabilidad igual no puedo darle ningún detalle. El texto de reforma como tal no está aún cerrado, a pesar de que ya estamos muy próximos para que ese texto de reforma tributaria sea compartido, sea socializado a la ciudadanía. Pues ya los detalles como tal, ustedes todos hemos escuchado al señor presidente de la República, al ministro de Economía anunciar que está basado en la progresividad, de que quienes más tienen sean los que deban pagar más. Todos sabemos también pues que estamos en un escenario post-pandemia en donde justamente esta pandemia ha dejado grandes secuelas, por supuesto, en la salud, en la vida de las personas. Hemos perdido seres humanos, pero también ha tenido una afectación en economía, y con ello pues se busca que se optimice el gasto tributario, que exista en todo momento dentro de estos escenarios de reforma, la progresividad, y con ello pues plantear ciertos cambios necesarios. Hay que tomar en cuenta también que en los diferentes escenarios que se han ido discutiendo, pues la participación del Servicio de Rentas Internas compete en el cálculo de los impactos que genera una u otra decisión, sea positivo o sea negativo esa cifra. Eso es lo que le compete al Servicio de Rentas, y cuando ya en las próximas semanas se han socializado los textos a la ciudadanía, como fue anunciado por el señor presidente antes de enviarlo a la Asamblea, pues con gusto desde el ámbito técnico nosotros explicaremos los diferentes escenarios. Información inmediata. Y este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer, a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. Importa desde Estados Unidos con seguridad y facilidad. Con Larbox tienes casillero gratis y también asesoría en todo el proceso. Para mayor información puedes ingresar a www.larbox.com y recuerda que puedes aprovechar el 10% de descuento en el flete con el código FM Mundo. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica, y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo, y la tenemos en el Hospital Metropolitano. Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. A partir de este 10 de septiembre, todos los viernes a las 8 horas, por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más, en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín. Te invitamos a tomar un buen café con nosotros. De 14 a 16 horas, Café FM Mundo. Un espacio relajante, entretenido, con buena música y los temas más actuales e interesantes. Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La bancada legislativa Unión por la Esperanza se une al Partido Social Cristiano y a Pachacutic al rechazar la proforma presupuestaria 2021 enviada por el gobierno nacional. De esta manera, UNES anunció el 5 de septiembre que no apoyará el presupuesto porque, según ellos, da la espalda al pueblo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el abogado Diego Ordóñez, él es asambleísta del movimiento Creo. Abogado Ordóñez, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿Qué criterio le merece a usted como miembro de la bancada oficialista lo anunciado por sus colegas del Partido Social Cristiano, Pachacutic y ahora último UNES, con lo cual está garantizada una mayoría que piensa en contrario al planteamiento de la proforma presupuestaria y al planteamiento cuatrienal que hace el gobierno nacional? El informe que fue aprobado en la Comisión de Régimen Económico, de Régimen Económico, incluye un grupo de observaciones que fueron incorporadas por el asambleísta Johnny Terán del Partido Social Cristiano, y observaciones con las cuales estuvimos de acuerdo, y por eso es que obtuvimos 5 votos de los 9, lo cual genera extrañeza sin duda, por decirlo menos, de la postura del Partido Social Cristiano, que a pesar de que fueron incluidas las observaciones de su representante, pues luego digamos que dejan colgado a su representante, porque entonces ¿de qué sirvió ponernos de acuerdo en cuanto al contenido del informe? En cuanto al movimiento Pachacuti, bueno, ellos habían anunciado esa postura aún antes de haber discutido, analizado cualquier informe. Y en el caso del correísmo, pues lo propio, ¿no? Yo advierto en todo esto, pues, esa clásica politiquería, ¿no?, que ya el presidente de la República identificó como un intento de bloqueo y que ya fue también anunciado por la ministra de Gobierno e identificado como un intento de bloqueo. Y frente a eso fue lo que se planteó por la posibilidad de llevar a una consulta popular temas que de otra naturaleza van a recibir igual respuesta de parte de esta mayoría que en la asamblea, pues antes que plantearse como tarea la de analizar, discutir, debatir, consensuar, lo que hacen es pues la respuesta que me parece a mí que es expresión de ese estilo de politicaría que no es compatible con las circunstancias que vive el Ecuador en este momento, ¿no? Ahora, asambleísta Ordóñez, según la Constitución, la proforma presupuestaria debe ser aprobada por la Asamblea en un solo debate. Si hacemos un ejercicio aritmético simple entre la bancada social cristiana, Pachacutic y UNES, sabemos que la proforma no va a ser aprobada. Y si esta no es aprobada, ¿qué pasa? La Asamblea no puede negar la proforma, ¿no? La aprueba por votación o se aprueba por ministerio de la ley. Las observaciones que haga la Asamblea, que es lo que podría hacer, son para que las analice el presidente, pues, y conteste aceptándolas o no. Esto es parte de la estructura legal que deja en manos del Ejecutivo la competencia sobre la formulación del presupuesto general del Estado. Y en realidad lo que deja es un espacio para que la Asamblea esté informada respecto de ese presupuesto. Ya no puede mover la proforma hasta en un 10% hacia arriba y hacia abajo como establecía la normativa anterior, asambleísta. No puede, aprueba por rubros de gasto, ¿no? Y por sectores de gasto, más bien, y no tiene capacidad de negarla, ¿no?
Y esto de alguna manera pues tiene sentido en la lógica de que es competencia del presidente el formular el presupuesto, ¿no? Y el legislativo tiene, digamos, la posibilidad de opinar, ¿no? Pero yo lo que quiero advertir respecto de esto y la forma en que se ha manejado la comisión presidida por una militante de Pachacuti y con una mayoría del correísmo, es que no hubo un debate, no hubo un análisis, no se profundizó en cuanto a cuáles eran los supuestos, tanto macroeconómicos, ¿no? como ya en sí mismo respecto a ingresos y gastos con los que el Ministerio de Economía elaboró la proforma. Nunca hubo un debate sobre eso. Y entonces si hubo un elevado nivel de desconocimiento, discúlpeme la expresión, de ignorancia respecto a los temas a lo que compone un presupuesto, tanto en la metodología cuanto en los contenidos. Es difícil pues esperar que los miembros de la comisión y las bancadas tengan postura respecto a en detalle lo que compone un presupuesto. Es más, el momento del debate del informe, que hubo un debate presentado por el asesor de la comisión, que es un militante del correísmo, ¿no? El economista Carlos de la Torre, un militante del correísmo, ¿no? Se notó clarísimamente que se preparó una postura sin que sirva para nada pedir información, explicación eventualmente al ministro de Economía. Mire, un tema en particular, ¿no? El tema de los subsidios. Uh-huh. Se cuestionaba el monto de los subsidios. Y se pedía explicación, no se pedía explicación, se llegaba a la conclusión de que era inaceptable que en el presupuesto coste un valor de alrededor de $1.900 millones de subsidios. Pero en la comparecencia del ministro de Economía fui yo el que le pedí explicación al ministro, no los representantes de los grupos opositores. Fui yo quien le pedí explicación al ministro de Economía sobre por qué eso era posible. Y el ministro explicó. La sumatoria de todos los subsidios y bonos que entrega el Estado. Con el detalle, Freddy, que el valor de subsidios es mayor que el del año pasado. Y la pregunta era, ¿por qué si tenemos en este momento la banda de precios para las gasolinas y por qué es que el subsidio es tan alto? Y la respuesta es que a pesar de las bandas, el subsidio el Estado todavía subsidia en volúmenes elevados alrededor de $500 millones del consumo de gasolinas. Porque el precio internacional del petróleo y el precio internacional de las gasolinas ha subido. Con esta explicación, sin embargo, en el informe que presentó el correísmo, pretendían criticar el valor de los subsidios. Claro. Luego, estaba, Freddy, el discurso politiquero respecto a que el gobierno del presidente Lasso ha reducido el presupuesto de salud y educación. Y eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? A efectos de establecer datos comparativos, por las mismas normas de elaboración del presupuesto establecidas en el 2015, en época del presidente Correa, la comparación tiene que hacerse con el presupuesto codificado, no con el presupuesto inicial, ni tampoco con el presupuesto ejecutado. Es el codificado. Y frente al presupuesto codificado, la relación entre lo que se presupuestúa se hace presupuesto para este año, lo que queda del 21. El incremento es en salud de alrededor de $400 millones y en educación alrededor de $350 millones. Claro, los sectores opositores están criticando lo que ellos califican como la eliminación de las becas para la educación superior, por ejemplo. Bueno, igual, sobre eso hay tal nivel de falta de seriedad y honestidad intelectual en quienes hacen estas afirmaciones. ¿Qué hizo el gobierno? Freddy? El gobierno incrementó en $28 millones el presupuesto de las universidades estatales. Y les dijo a las universidades privadas que estaban recibiendo
$32 millones para supuestamente entregar becas que hagan becas ajustando sus presupuestos con los ingresos que tienen esas universidades. Esas son las cofinanciadas, asambleísta Ordóñez. Las llamadas cofinanciadas, que son universidades privadas, 8 universidades privadas que han recibido volúmenes superiores a los $30 millones supuestamente para becas. Entonces, ¿qué hace el Estado? El gobierno del presidente Lasso dice, bueno, ese valor vaya a las universidades privadas, a las universidades estatales, a las universidades públicas. ¿Y en qué están ahora las becas? En la gratuidad de la educación. Claro, pero las privadas dicen, como ya no recibimos este valor por parte del Estado, nosotros no podemos becar a los estudiantes. Bueno, los estudiantes que necesitan becas, que van a universidades, que usen la gratuidad de las universidades estatales, pues. Y no con la duda, ¿no?, de que hay universidades privadas que pagan mega sueldos a sus rectores, ¿no? 10, 11, 12 mil dólares de sueldo a los rectores, que reciben subsidio estatal para supuestamente entregarlos en becas y que no pagan el seguro social en 8 o 9 millones de dólares. Esto no tiene justificación. Lo que ha hecho el gobierno en este momento, y que nos resulta sorprendente porque le acusa al gobierno de privatizador. Sin embargo, lo que está haciendo es recuperando los ingresos estatales para las universidades estatales y le critican. Pero no están diciendo lo que yo estoy describiendo en este momento, que es la realidad. Están señalando que se eliminó el fondo de becas. Eso ahora, es mentira. Asambleísta, ¿cómo se va a operativizar esto ya el día de la votación? ¿Van a llamar a votación estos 3 sectores legislativos? No van a votar a favor, evidentemente. Entonces no va a haber la aprobación de la proforma presupuestaria, porque van a estar en contra de cómo está expresada por el Ejecutivo. Eso quiere decir que no hay un pronunciamiento de la Asamblea y esta pasa por el Ministerio de la Ley. Eso sucederá porque tampoco tienen un informe que contenga otras observaciones que no sean aquellas que incorporamos junto con el asambleísta social cristiano. No hay otro informe. El informe que está enviado desde la comisión es un informe que recomienda la aprobación del presupuesto con algunas, me parece que 4 o 5 observaciones. O sea, lo que debemos dejar claro aquí, asambleísta Ordóñez, es que no existe la posibilidad de una moción que diga niéguese la proforma presupuestaria tal como está expresada por el Ejecutivo. Bueno, intentarán cualquier cosa, ¿no? Intentarán cualquier cosa, entre otras, devolver el presupuesto, ¿no? Aduciendo que era necesario previamente un plan de desarrollo. Eso también fue un intento de los miembros del correísmo en la Comisión de Régimen Económico. Pero lo que también es legal, ¿no?, es que el presupuesto prorrogado, que es el que estamos discutiendo en este momento, no es el presupuesto del año 2022, es el presupuesto del año 2021. Este presupuesto del año 2021 tiene como amparo el Plan Nacional de Desarrollo aprobado para el periodo 2017-2021. Del gobierno anterior, vale decirlo. Del gobierno anterior, porque, claro, este es un presupuesto que debió haberse aprobado el año pasado, pero por una norma de ley extiende el presupuesto sin aprobación para que sea aprobado al inicio del siguiente gobierno. Pero ¿en base a qué supuestos? A los supuestos del presupuesto, del plan con el que el presupuesto se elaboró, que fue a inicios a finales del año 2020 para que regule el gasto fiscal del año 2021. Aquí vale la pena aclarar, asambleísta Ordóñez, que la proforma presupuestaria que deberá remitir el Ejecutivo, si no me equivoco yo, ya en octubre, el próximo mes, para que sea aprobado hasta primeros días de noviembre, esa sí expresará la voluntad del gobierno y la línea económica y deberá venir acompañada o ajustada al plan de desarrollo. Bueno, esto que usted acaba de mencionar, ¿no?, que
que es la forma en que tiene que ser que tiene que ser comprendido el proceso de elaboración del presupuesto del año 21 y la elaboración del presupuesto del año 22, es, le diría, parece que es, siendo un poco sarcástico, sino antiguo para los asambleístas del correísmo de Pachacuti, ¿no? Que siguen pensando pues que el presidente debía haber presentado su plan de desarrollo para aprobar el presupuesto prorrogado del año 2021. Y esto, fíjese Freddy, en lo que se quedan entrampados, en buscarle argumentos no supuestamente legales para justificar una postura de bloqueo. Lo de fondo es esto, porque aquí lo que tenemos que tratar de identificar, ¿no?, y tener muy claro es cuál es la postura política que se expresa en este discurso, ¿no?, que termina acomodando o tratando de darle racionalidad a algo que es absoluto y completamente irracional. Y por eso es que ya el presidente de la República, ya la ministra de Gobierno, ya al interior de la Asamblea, hemos advertido como desde el punto de vista del análisis, no desde el punto de vista de la amenaza, sino hemos advertido esta intencionalidad de bloquear las propuestas que haga el presidente de la República, ¿no? Y pues en ese caso pues habrá que tomar otra medida, porque fíjese, lo que estamos discutiendo ahorita es un presupuesto que es, digamos, poco relevante, ¿no? Debería ser de trámite únicamente. Exacto, de trámite, ¿no? Imagínese usted cuando discutamos el presupuesto del año 2022, cuando discutamos la reforma tributaria, cuando intentemos la nueva ley, porque no se trata de una reforma laboral, en esto hay que cuidar bien los términos, se trata de una nueva ley laboral que tenga vigencia al mismo tiempo que del Código de Trabajo. Que va a coexistir con el Código Laboral. Exacto. Bueno, si frente al presupuesto prorrogado al 2021 tenemos posturas tan intransigentes, ¿no?, tan llenas de consignas y prejuicios. Bueno, ¿cómo vamos a discutir las reformas que tienen que ver con esa transformación a la cual el presidente Lasso ha convocado a la sociedad ecuatoriana? En las oportunidades que el presidente ha expresado, ¿qué es lo que él espera hacer en el país? Él ha dicho, yo no he venido para hacer las cosas de la misma manera ni para que las cosas queden igual. He venido para que las cosas sean diferentes, para que el país tenga otro rumbo. Y bueno, plantea un diálogo, ¿no? Un diálogo centrado en cifras, en evidencias, en razones, en realidades y no en mentiras y demagogia. Ahora, pero la respuesta que se recibe pues identifica más bien a la oposición como una oposición que no tiene razones digamos, que más bien sigue con ese discurso populista, no cargado de prejuicios que dificulta poder llegar a resultados positivos en el diálogo. Ahora, asambleísta Ordóñez, el gobierno, el Ejecutivo deberá enviar la proforma para 2022 ajustada al plan de desarrollo, la programación cuatrienal ya de este gobierno, probablemente hacia finales del próximo mes como máximo, para que pueda ser aprobada 90 días antes del inicio del ejercicio fiscal del próximo año. Me parece que algo así reza la Constitución. No, son 60 días antes. 60 días entonces, ok. Sí, hay que presentar con 60 días de anticipación a la finalización del año. Esto es el 1 de noviembre entonces, más o menos. Ahora, sí, ahí va a estar expresada la voluntad económica del gobierno, y aun cuando no se conoce la reforma tributaria y lo que va a expresar la nueva ley laboral, para ponernos a tono con la precisión que usted ha hecho, en esa proforma presupuestaria ya se podrán advertir algunos rasgos de estos proyectos de ley. Bueno, sin duda. Ahora, lo fundamental en la nueva proforma es, digamos, se tiene que expresar lo que desde el punto de vista del gobierno y el plan de gobierno del presidente Lasso le corresponde hacer al Estado. ¿Y qué le corresponde hacer al Estado? El Estado tiene que preocuparse de la salud, de la educación, de la seguridad pública. Y la salud y la educación tienen que ser de calidad.
Y entonces la decisión del presidente es orientar el presupuesto prioritariamente a esas áreas. Estamos partiendo de que el Estado ecuatoriano no tiene, contrario a lo que a los paradigmas de los últimos 14 años, el gobierno del Estado ecuatoriano no tiene que ser un actor económico, tiene que ser un ente de regulación. Pero el motor de la economía tiene que estar en inversión. Y la inversión privada también en obra pública. Aparte porque el Estado no carece de recursos como para destinarlo a la inversión y inversión en obra pública. Y ese concurso del sector privado no se tiene que ver reflejado en el que se dinamice su participación en la economía y el Estado pues se centre, canalice sus recursos, sea más eficiente en la dotación de servicios, sobre todo aquellos que no los pueden pagar, salud, educación, y la educación en todos los niveles, ¿no? Bueno, pero lo que ha trascendido, asambleísta Ordóñez, es que podría hablarse de un recorte del gasto en los 4 años del gobierno de $4,000 millones aproximadamente. Pero en otras áreas, pues, no en área de salud, no en área de educación, no en área de seguridad pública. Hay que optimizar el gasto ¿en qué? En compras públicas, ¿no? Hay que ser mucho más eficiente porque usted tiene en el Ecuador alrededor de 23 empresas públicas, la mayoría de ellas deficitarias. Están en proceso de liquidación muchas de ellas. Muchas de ellas, no todas. ¿No? Hay entidades estatales que prestan servicios que son propios del sector privado, ¿no? Que tienen una sobrecarga de costo laboral y de costo operativo que es descomunal, que solamente es posible porque es el Estado el que está financiando esas actividades, que si competiría en el sector privado habría liquidado hace largo rato. ¿A cuál de ellas se refiere? ¿A CNT, por ejemplo? Muchas de ellas que prestan servicios que presta el sector privado. Entonces hay que ser eficientes. El presidente ha hablado también de que se vendan activos, ¿no? Para que esos recursos sean destinados a financiar actividades, salud y educación. Bueno, todo esto se tiene que hacer. Y hacerlo pronto, ¿no? Porque el tiempo es corto y las urgencias son muy altas, ¿no? El gobierno ha hablado de la posibilidad de presentar en este mismo año los proyectos de ley laboral y tributario, y si no hay consenso, no descarta el próximo año impulsar una consulta popular. Al menos eso lo ha reiterado la ministra de Gobierno y el presidente Guillermo Lasso. Bueno, el presidente y la ministra han hablado de una consulta popular, no han dicho el próximo año, ¿no? Podría ser en este mismo año, entonces. Yo pensaría que, en mi opinión, eso tiene que ser a la brevedad posible. Porque hay que destrabar esos nudos, ¿no? Y vista las circunstancias, ¿no? Plantearse que algunas reformas puedan canalizarse a través de la Asamblea, pues me parece que ya se ha dado evidencias suficientes como que para concluir que eso no sería posible. Ahora, el presidente ha hablado de otro orden también, ¿no? Claro, el presidente ha hablado de transformar directamente la Constitución sin pasar por la Asamblea. Esto quiere decir que someterá a criterio de los ecuatorianos textos constitucionales cuando se trate de una reforma a la Constitución y seguramente textos legales para reformar las leyes. Así es. Me parece que sería lo más eficiente presentar textos para que sean aprobados vía consulta y adelantar que no volver nuevamente a la Asamblea para volver a quedar empantanado, ¿no? Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del abogado Diego Ordóñez, asambleísta de Creo, pronunciándose respecto de este anuncio de 3 bloques legislativos, quizá de los más numerosos en el periodo legislativo actual, que se oponen a la forma como ha expresado el Ejecutivo la proforma prorrogada de 2021. Abogado Ordóñez, muchas gracias por habernos atendido. Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Gran estreno, viernes 10 de septiembre. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo, la radio de las noticias. Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín. Tus tarjetas Visa y Mastercard Banco del Austro te regalan las compras del mes en tus supermercados y delicatessen favoritos a nivel nacional. Todas tus compras con tus tarjetas Banco del Austro a partir de $30 participan por el reembolso y hasta $250 por mes. ¿Qué esperas para ir a comprar? Aprovecha la promoción que tus tarjetas Banco del Austro te traen y sé uno de los 10 ganadores cada mes. Promoción válida a nivel nacional. Aplica restricciones. Adivina, ya me llegó lo que me compré en Amazon. ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿Y con quién lo trajiste? Con Larbox, fue muy fácil. Aprovecha la oportunidad de comprar e importar desde Estados Unidos con variedad de productos, precios y calidad. Regístrate en www.larbox.com y obtén una dirección de casillero gratis. Compra en donde quieras, envía tu casilla y... Señorita, llegó su paquete Larbox. Te entregamos directo en Ecuador. Nada te detiene. Importa con seguridad y rapidez. Larbox. Obtén el 20% de descuento con el código FM Larbox. De lunes a viernes de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, reaccionó a los señalamientos de las bancadas legislativas respecto a presuntos repartos entre el gobierno y asambleístas e indicó que pese a que muchos propagan información falsa, diciendo que el Ejecutivo cambia puestos, su mandato es un nuevo gobierno que no caerá en los errores del pasado. Además, indicó que el Ejecutivo trabaja para poner en orden al país y de esa manera crear oportunidades. Aseguró que su periodo pondrá primero al Ecuador. Más información, la fase 4 del plan de vacunación 900 denominada Nos Reactivamos arrancó este lunes para completar cuotas rezagadas de distintos grupos y colectivos. En Quito, 9 centros de salud fueron habilitados para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Estos son Puengasí, El Panecillo, San Juan, en Jardín del Valle, La Vicentina, La Libertad, Toctiuco y La Tola. Las unidades están en el centro histórico de la capital. En esa zona también está habilitado el vacunatorio en la Casa Somos San Marcos. La información se difundió este lunes a través de la cuenta de Twitter de la Coordinación Zonal 9, correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito. Y en otra información, el Frente Unitario de Trabajadores de FUT convocará a una movilización nacional para el próximo 15 de septiembre. Esperan que el gobierno acoja las propuestas que presentan en temas de reactivación, empleo, seguridad social y regulación de los precios de los combustibles. Durante la 14ª Convención Nacional del FUT, se analizó la crisis económica y los problemas sociales del país. Se definieron las acciones en las que consideran que el gobierno debe enfocar su gestión.
En Notimundo a la carta, el secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Luis Pachala, señaló que el Ejecutivo quiere trabajar de manera técnica y no política, y agregó que se buscarán puntos de equilibrio en las conversaciones con los diferentes sectores del país. Respecto al precio de los combustibles, Pachala puntualizó que el Ejecutivo ha sido claro y no retrocederá porque lo que se busca es beneficiar a los pobres y no a los ricos, dijo. Escuchemos a Luis Pachala. Bueno, creo que todo el Ecuador sabe que el gobierno del encuentro está muy abierto para recibir a todas las organizaciones de primero, de segundo y tercer grado. El Consejo de Gobierno de la CONAIE, conjuntamente con el Parlamento, ha hecho, por supuesto, una propuesta de diálogo, para lo cual nosotros comenzamos a hacer los preparativos el 20, cuando recibimos a una comisión técnica conformada por 15 personas. Esta Secretaría de Gestión siempre será un facilitador, más no un obstáculo. Siempre tendremos las puertas abiertas. Queremos trabajar de manera técnica y no política. Por lo tanto, pues en estos momentos nos encontramos en el estado de la propuesta de que se agende en la presidencia, ya que pues el presidente ha estado recorriendo, por supuesto, al mundo y también con agendas internacionales y también con la agenda, por supuesto, de dar a conocer la evaluación de los 100 días y también a los próximos anuncios a partir del 9 de septiembre. En Notimundo al día, la vicepresidenta de la encuestadora Cedatos, Nancy Córdoba, señaló que el presidente Guillermo Lasso tiene una credibilidad del 74% desde que asumió la presidencia, mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, evidencia un descenso en su credibilidad y se ubica en el 23.4% según la última encuesta realizada a nivel nacional. Un ente meramente político, en donde justamente estas situaciones de esta gestión política, precisamente en donde tiene que ser aprobado el planteamiento y los programas que está determinado como estrategias y como planes económicos necesarios del país, ya está siendo observado un desgaste muy fuerte. Si bien la aprobación de la gestión de la presidenta, de la palabra de la presidenta de la Asamblea Nacional al 4 de junio tenía 42 puntos, al 30 de agosto tiene 23.4. Y la credibilidad de los asambleístas, sabiendo que en épocas previas justamente a la elección, la evaluación de la gestión de la credibilidad de la palabra llegó hasta menos de 2 puntos de credibilidad. Al 4 de junio, la credibilidad en la palabra de los asambleístas subió a 23.5, pero al 30 de agosto nuevamente se desgasta en 16.4. En la medición, Cedatos evaluó cifras sobre el gobierno de Guillermo Lasso desde su triunfo en las elecciones de febrero. Sobre su gestión, Lasso inició con el 60,5% de aceptación. En la actualidad, esa cifra sube al 74,1%. El presidente Lasso, debemos indicar que al inicio de su gobierno, él había comenzado con un indicador de 60,5 en el que habíamos en la consulta hacia la población respecto de cómo evaluaba la organización de su gobierno como tal. Esto antes de su posesión del 24 de mayo. Una vez ya posesionado, podemos observar que su aprobación de la gestión obtuvo una calificación de 71,4 al 4 de junio. El 5 de agosto tuvo una aprobación de 73,5 y al 30 de agosto llega a una aprobación de su gestión de 74,1. Cabe indicar que estos indicadores son importantemente evaluados por parte de la población en una situación muy particular de un escenario de un optimismo que está muy correlacionado con el plan de vacunación y el logro del... El legislativo reaccionó a las críticas por no aprobar una moratoria a la pesca incidental de especies y sus partes, como son los tiburones y sus aletas. Y este domingo, a través de su cuenta de Twitter, aclaró y deslindó responsabilidades ante la falta de la normativa técnica o reglamento de la Ley Orgánica para el Desarrollo de Acuacultura y Pesca. En el mensaje se indicó: alto a la desinformación contra la Asamblea Nacional.
Es responsabilidad de la función ejecutiva emitir el reglamento y la normativa técnica de la Ley Orgánica sobre Pesca Incidental. Esto después de que el viernes anterior el Pleno del Parlamento resolvió no aprobar una transitoria que pretendía establecer una prohibición temporal para la comercialización de este tipo de pesca. En Notimundo al Día, Carolina Moreno, abogada especialista en normativa jurídica del Distrito Metropolitano de Quito, afirmó que la capital está nuevamente envuelta en un escándalo de corrupción de la familia Yunda. Para la jurista es una situación más que empaña a Jorge Yunda, quien dijo no ha demostrado gobernabilidad en su tiempo de gestión. Algo más de lo que dijo Carolina Moreno en Notimundo al Día. Es una situación más en la cual la familia Yunda le va arrastrando a Quito. Hay que recordar que los allanamientos se dan por los indicios que encuentra la Fiscalía respecto de aparentemente ciertos delitos, porque ellos están, si no me equivoco, es por el delito de asociación ilícita, por el que ellos han iniciado o determinan o hacen la formulación de casos, de cargos. Con la ciudad de Quito está en estos momentos realmente yo creo que está abandonada por las autoridades, porque hay que recordar que como Jorge Yunda se encuentra en esta situación tan difícil en la que está tratando de buscar o de ratificar su inocencia respecto de algunos delitos y algunas denuncias en las cuales él está involucrado, obviamente no hay gobernabilidad en la ciudad. No hay gobernabilidad porque también una vez que se da la remoción, él comienza a separar al Consejo Metropolitano y de hecho el Consejo Metropolitano se fractura completamente. Tenemos un consejo que no llega a acuerdos y que están en estos momentos muy enfocados en defender sus propios intereses o defender sus propios proyectos. Información inmediata. Y este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales de Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. A partir de este 10 de septiembre, todos los viernes a las 8 horas, por la señal de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Les invitamos al kilómetro del dólar organizado por la Fundación Reina de Quito en el Scala Shopping. Se trata de una colecta que se va a realizar en la que cada dólar que se done se va a colocar en una cinta hasta formar el primer kilómetro solidario. Entre quienes donen se van a sortear premios espectaculares. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. Con el auspicio de... Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable. Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Ecuador se clasificó a la primera división en las Olimpiadas Online de ajedrez. El logro se dio luego de finalizar en el tercer puesto del Grupo E de la División 2. De esta manera, el seleccionado nacional se alista para la nueva etapa que se disputará entre el 8 y 10 de septiembre próximos. En la División 1, Ecuador podría enfrentarse a potencias mundiales como Estados Unidos, China y Rusia. En la segunda división, Ecuador superó a Bolivia, Jamaica y Guatemala, gracias al talento de Marta Fierro, Daniel Mieles, Anaí Ortiz y la juvenil Analía Miranda. En el segundo día de competencias, Ecuador perdió ante Colombia y Chile y superó a Colombia. En la tercera jornada empató con Paraguay gracias a la participación de Carla Heredia y David Jaramillo.
Finalmente, los últimos triunfos ante Costa Rica y El Salvador permitieron que Ecuador se ubicara en el tercer puesto. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música. Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Inicio del espacio publicitario. ¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa. El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti. FM Mundo, la radio de las noticias. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la declaración de desastre mayor para varios condados de New York y New Jersey en respuesta a los daños causados por la tormenta tropical Aira que golpearon con dureza a la región noreste del país la pasada semana, según ha informado este lunes la Casa Blanca. La decisión permitirá que las personas afectadas puedan recibir ayuda del gobierno federal para alojamiento temporal, reparación de viviendas y préstamos a bajo costo para recuperarse de los destrozos causados por las inundaciones. También habrá fondos federales disponibles para los gobiernos estatales y locales con la finalidad de apoyar las labores de reconstrucción. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó este lunes el endeudamiento generado durante el gobierno de su antecesor Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y afirmó que lo ayudó a terminar su mandato en 2019 en un intercambio de reproches a menos de una semana de las elecciones primarias para los comicios legislativos previstos para noviembre. Además afirmó que en esencia de Macri no está a valorar la democracia ni la institucionalidad. En ese sentido, agregó que Fernández ha destruido el valor de la palabra presidencial y que es un mentiroso serial. El expresidente también afirmó que el kirchnerismo inventa relatos de la deuda y la herencia que son mentira y deseó haber tenido en 2015 la herencia que Fernández recibió de su gobierno en 2019. Chile, uno de los países que ha logrado una alta cobertura de vacunación, aprobó este lunes el uso de emergencia de la vacuna Sinovac en niños mayores de 6 años. Las autoridades farmacológicas del país autorizaron con 5 votos a favor y 3 en contra la inoculación infantil. Según datos del gobierno chileno, más de 13 millones de habitantes han cumplido ya con su esquema de vacunación, es decir, más del 85%. El país también ha administrado aproximadamente 1 millón de terceras dosis de AstraZeneca. Este lunes los talibanes reclamaron la conquista de la provincia de Panjshir. Esto tras la caída del último frente de resistencia. Panjshir era la única de las 34 provincias que todavía no estaba en las manos del régimen islamista. En los últimos días se registraron varios enfrentamientos entre los insurgentes y las fuerzas opositoras. De
De acuerdo con un portavoz, algunos talibanes fueron derrotados y el resto huyó. El movimiento fundamentalista anunció que se prevé que la formación de la nueva administración sea interina. Este lunes el régimen pidió el reconocimiento de la comunidad internacional. Y el Papa Francisco pidió que los países acojan a los afganos que buscan refugio en estos momentos de agitación y dijo que espera que esta población pueda vivir en dignidad, paz y fraternidad. Además, destacó que los jóvenes afganos reciban educación e indicó que esto es un activo esencial para el desarrollo humano. El aeropuerto de Kabul reanudó el sábado pasado los vuelos nacionales paralizados desde la victoria talibán del 15 de agosto y que solamente operó entonces vuelos de evacuación hasta el lunes, fecha en la cual salieron del país las últimas tropas estadounidenses. Con el fin de reactivar el turismo y la actividad económica, Cuba reabre sus fronteras gradualmente desde el 15 de noviembre. Los requerimientos para ingresar al país serán una prueba PCR negativa y otra a su llegada en el aeropuerto, certificado de vacunación y cuarentena hasta los resultados de la segunda prueba efectuada 5 días después. Cuba ha desarrollado sus propias vacunas contra el COVID-19. Abdala y Soberana esperan vacunar al 92,65% de la población hasta noviembre de este año. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Seguimos ahora con un avance de las noticias del espectáculo con Cristian del Alcázar Ponce. María del Carmen, Freddy, gracias. Es un avance lo más espectacular el día de hoy. El actor francés Jean-Paul Belmondo, uno de los intérpretes más consagrados del cine francés, falleció hoy lunes a los 88 años de edad. Enrique Iglesias anunció el pasado viernes que lanzará un nuevo disco llamado Final, el 11º y último de su carrera. El legendario grupo de pop sueco ABBA está a un paso de regresar por primera vez en 40 años a la lista del Top 10 en el Reino Unido. En el Festival de Venecia presentaron el día sábado el documental de Led Zeppelin y Drake da a conocer su nuevo álbum, Certified Lover Boy. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 19:30. Ahora continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes en FM Mundo, la radio de las noticias. Espectacular. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Inicio del espacio publicitario. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín. Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros. Recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com. De lunes a viernes de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Contraloría General del Estado solicitó a la Procuraduría pronunciarse sobre la entrega o no de información personal de los ciudadanos y personas jurídicas con expedientes, glosas, órdenes de reintegro y responsabilidades penales a los asambleístas. Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Esta consulta de la Contraloría General del Estado al procurador respecto de la entrega de información de personas, exfuncionarios naturales, personas jurídicas con temas relacionados a exámenes especiales realizados por Contraloría se produce precisamente horas después de que se conociera públicamente lo que reveló el portal de investigación periodística sobre 32 asambleístas actuales que estarían con glosas en la Contraloría General del Estado. Está ahora con nosotros en línea directa el abogado Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Doctor Quintana, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Hola María del Carmen, buenas noches Freddy, un abrazo para ustedes, un saludo para los amigos de Notimundo. Gracias por su tiempo, doctor Quintana. ¿Cómo mira usted esta consulta que, dicho sea de paso, la hace el Contralor General subrogante frente a pedidos de los propios asambleístas de entrega de información? A ver, me parece que es sencillamente una intención por parte del señor Riofrío de evitar cumplir con una obligación que tiene como funcionario público. La Constitución, en el artículo 120, número 10, y en el artículo 75 de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, faculta precisamente a los legisladores a solicitar a cualquier institución o funcionario público información. Y la consecuencia de la no entrega de esa información, establece la ley, es, en el caso del Contralor, la posibilidad de que se pueda instaurar en contra de él un enjuiciamiento político precisamente por incumplimiento de funciones. Y aquí hay que aclarar una cuestión, porque esto que se está diciendo por parte del Contralor, del supuesto Contralor Riofrío, de que esta sería información de carácter reservado, que se trata de datos de carácter personal y que al estar todavía en trámite, porque algunas responsabilidades recién están predeterminadas, en otros casos no hay resoluciones firmes, digamos, eso no implica o no convierta esa información en información de carácter personal o privada. De hecho, nuestra Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública establece los casos en los cuales por ley se puede determinar qué clase de información es de carácter reservado o privado. Por ejemplo, la información que tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional, la información que tiene que ver con menores de edad, la información que tiene que ver con las indagaciones previas que lleva adelante Fiscalía General del Estado, es información que, insisto, por disposición expresa de la ley, tiene el carácter de reservado y por lo tanto no puede ser difundida o no puede ser tenida como información pública. Y datos personales de los ciudadanos también. Sí, por supuesto, pero en el caso de la documentación, de las resoluciones, de los expedientes que reposan en manos de Contraloría, no existe ni en la ley de la Contraloría ni en su reglamento disposición alguna que establezca que esa información tiene el carácter de reservado. Y de hecho, el pedimento que ha hecho el asambleísta Villavicencio no es respecto de los datos personales de las personas que están, valga la redundancia, participando como examinados o como sujetos de examinación a la Contraloría. Le está pidiendo puntualmente la información sobre exámenes especiales a algunas empresas privadas y sobre el estado actual de los trámites administrativos de responsabilidades administrativas, de posibles responsabilidades civiles o glosas, de órdenes de reintegro y de los informes con indicios de responsabilidad penal, que es información, insisto, de carácter público. Y que el señalamiento que se ha hecho de que estas están en trámite, porque algunas no han alcanzado todavía resolución firme o no han causado estado, no es obstáculo o no se constituye en un argumento jurídicamente aceptable para que el Contralor rechace el pedimento que ha hecho el asambleísta. Así que sin lugar a dudas que esta petición de consulta que hace el Contralor Riofrío al Procurador General del Estado para que se le autorice a hacer una cuestión a la que por Constitución y por ley está obligado, me parece que no tiene ningún fundamento jurídico y arriesga la posibilidad, insisto, de que sea llamado a juicio político. Si es así como usted lo plantea, abogado Quintana, lo que se debería esperar como respuesta del procurador es efectivamente lo que usted dice, que el Contralor está obligado a entregar esa información, más aún cuando se trata de exfuncionarios públicos que ahora eventualmente son asambleístas. Sí, naturalmente, porque, a ver, mi estimado Freddy, si es que
la Asamblea Nacional no tiene esa información, ¿cómo puede iniciar contra estos más de 30 legisladores que están ahora en funciones procedimientos internos en el Parlamento para efectos de poderlos sancionar? Si es que no conoce quiénes son, si es que no conoce el estado actual, por ejemplo, si es que contra ellos ya hay una glosa o una responsabilidad administrativa confirmada, si es que existen informes con indicios de responsabilidad penal contra uno o varios de estos asambleístas. Es información que necesitará no solo la Comisión de Fiscalización, sino el propio Comité de Ética de la Asamblea Nacional para iniciar posibles procedimientos sancionadores al interno de la Asamblea Nacional, de tal manera que si el Contralor se va a convertir en esta materia en una piedra en el zapato para que la propia Asamblea se pueda autodepurar, pues sencillamente el Contralor está incumpliendo su función, que es básicamente la de entregar información, porque acá no se trata de, claro, no estamos buscando la entrega de datos personales de uno u otro asambleísta, porque eso sí estaría prohibido por la ley, entregar datos de carácter personal, pero sí que el Contralor está obligado a entregar información respecto a cuál es el estado actual de los trámites en los cuales varios asambleístas actuales están involucrados en procedimientos administrativos dentro de la Contraloría. Y esa información, insisto, no ha sido calificada como reservada por la ley, de tal manera que si aquí el Contralor obstruye cualquier procedimiento de autocontrol parlamentario por parte de la propia Asamblea Nacional, insisto, la consecuencia de aquello, según el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sería el llamamiento a un juicio político al señor Carlos Río Frío. Así que yo esperaría, ojalá, que el doctor Íñigo Salvador, en esta absolución de consulta que hará en los próximos días, pues se pronuncie en ese sentido, porque jurídicamente es lo que corresponde. Ahora, doctor Quintana, lo que se conoce públicamente a través de publicaciones periodísticas, insisto, a través del portal Periodismo de Investigación, se conoce que al menos 32 actuales legisladores, exfuncionarios en otros cargos públicos y de elección popular, tendrían glosas, procesos administrativos, civiles y hasta indicios de responsabilidad penal por sus actuaciones en esos cargos. La pregunta es si esa condición actual de los 32 legisladores, tal como lo cita este portal de Periodismo de Investigación, ¿se puede convertir en causal de algún tipo para una eventual destitución, sanción, suspensión dentro de la Asamblea Nacional? Pero por supuesto, Freddy, por eso es elemental conocer no solo quiénes son los actuales asambleístas que están involucrados en procedimientos de control gubernamental dentro de la Contraloría General del Estado, sino saber el estado actual de esos expedientes administrativos. ¿Por qué razón? Porque si la Contraloría ha detectado contra uno o varios de los asambleístas responsabilidades administrativas, por ejemplo, una de las consecuencias que se establece por o como causa de la imposición de esta responsabilidad administrativa es la sanción de destitución, según el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Aun cuando no tenga que ver con su función actual. Claro, pero tenemos precedentes jurisprudenciales que han señalado que en estos casos, tal como operado en el caso de Jorge Glass y otros funcionarios, a quienes Contraloría les impone responsabilidades administrativas por el desempeño de cargos previos, la sanción o la consecuencia jurídica de la destitución se aplica en el cargo actual del funcionario. ¿Por qué razón? Porque la responsabilidad administrativa no apunta al cargo, sino apunta a la persona, al funcionario público que en ese momento desempeña un cargo y que en ese cargo incumple funciones o incurre en incorrecciones administrativas. Ahora, debemos pensar que esto no está en firme porque están ejerciendo su condición de asambleístas. Bueno, no lo sabemos porque el señor Río Frío mantiene como secreto reservada esa información. Entonces, no sabemos cuántos de esos 32 o 33 legisladores tienen posibilidad de ser sancionados con responsabilidad administrativa o si cuántos de ellos, por ejemplo, tienen predeterminación, es decir, que todavía dentro de la Contraloría no hay una resolución que haya causado firmeza o que haya causado estado, y cuántos de ellos ya cuentan con una responsabilidad administrativa efectivamente confirmada. Precisamente eso es lo que se busca saber y esa es la información que el Contralor se está negando a entregar. Entonces, claro, si es que usted tiene un porcentaje, me invento, 10, 12, 15 de esos 30 legisladores
con responsabilidades administrativas confirmadas, y en esas se ha impuesto la sanción de destitución, significaría que el Contralor está habilitado ya para entrar a sancionar con la destitución del cargo, que le insisto, Freddy, es la consecuencia de una responsabilidad administrativa. Así que, como usted está viendo, sí que tiene mucha incidencia, porque posiblemente muchos o varios de estos 32 o 33 asambleístas que están metidos en este escándalo podrían perder el cargo de legisladores, y eso sin lugar a dudas va a tener incidencia en la configuración de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional. Así que lo que está en juego es bastante importante. Entonces, no entiendo por qué razón el Contralor se niega a entregar esta información. Y esto amén de procesos penales que tuviesen lugar en determinados casos de los asambleístas. Por supuesto, porque otro es el ámbito de los informes con indicios de responsabilidad penal, por ejemplo, por posible cometimiento de delitos contra la administración pública. Pero en ese caso sí, los informes van a manos de la Fiscalía General del Estado, y Fiscalía decide si es que inicia o no investigaciones previas en esos casos, y ahí sí le insisto, Freddy, por disposición expresa del Código Orgánico Integral Penal, la información o los expedientes en indagación previa sí tienen el carácter de reservado, de tal manera que lo que el Contralor podría o debería informar en este caso es cuántos y contra quiénes se han emitido informes con indicios de responsabilidad penal. Por lo menos valdría saber quiénes entonces podrían llegar a ser posiblemente investigados en Fiscalía General del Estado por el cometimiento de delitos como el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito, que me parece a mí que son delitos bastante graves como para hacerse de la vista gorda. Entonces, sí me parece que en esto hay un contrasentido, que el órgano o el principal órgano de combate y de lucha contra la corrupción, que es la Contraloría, se niega a transparentar esta información y no ayuda pues precisamente eso a la lucha y al combate a la corrupción que se entiende se está buscando hacer en este nuevo periodo legislativo, mucho más cuando a escasos 3 meses usted ha visto y la ciudadanía podía observar clarísimos ejemplos de casos en los cuales hay legisladores que, valiéndose del cargo, están cometiendo posibles actos de corrupción. Entonces sí creo que hay que transparentar esta información por el bien del país. Ahora, ojalá el Contralor deje de hacerse loco ya por mucho tiempo. Doctor Quintana, esto sin embargo es un tema sin precedentes, ¿no? No se ha conocido antes que un número tan elevado de asambleístas, esto representaría grosso modo el 25% del número total de miembros de la Asamblea que tienen cuentas pendientes, por llamarlo de alguna manera, con la Contraloría por el ejercicio de cargos anteriores. Sí, efectivamente, y tenga usted en cuenta que según el portal que usted citaba, que es el que ha hecho la investigación, el más alto porcentaje de legisladores que aparentemente estarían siendo involucrados o sujetos a exámenes especiales en Contraloría son parte de la bancada correísta, ¿no? La bancada de aquellos legisladores que hoy se llena la boca para hablar de la corrupción y de ese tipo de cosas. Entonces, sí sería llamativo que existe este alto porcentaje de asambleístas. Por ahí se habla de otros asambleístas de Pachacuti. En fin, no importa la bancada política de la que vengan, pero lo importante es saber quiénes son para poder aplicar las responsabilidades que correspondan, iniciar los procedimientos parlamentarios respectivos para alcanzar las posibles sanciones también y depurar esta asamblea que ya digamos, en 3 meses ya ha sufrido un desgaste lo suficientemente importante como para poder insistir en mantener legisladores que o tienen cuentas pendientes con el Estado, no solamente porque han afectado a los recursos económicos y tienen que devolver esos recursos al Estado, sino porque han cometido infracciones administrativas que ameritan que deberían ser destituidos del cargo, o porque en otros casos, incluso presumiblemente, esas actividades o esas omisiones les pudieron haber conducido a cometer delitos. Esperemos entonces que el Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, responda, absuelva esta consulta en el sentido del que estamos hablando, que se priorice la transparencia y se dé a conocer a los ciudadanos quiénes son y por qué motivo están señalados por Contraloría al menos el 25% de los miembros actuales de la Asamblea Nacional, 33 legisladores que tienen cuentas pendientes. Queremos agradecer al abogado Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, indicó en una entrevista internacional que Ecuador espera la comprensión europea para resolver el requisito de visados y que los ecuatorianos puedan acceder como turistas a la zona Schengen como sus vecinos colombianos y peruanos, sin necesidad de tener que pedir una visa. Además, precisó que el gobierno trabaja desde las instancias de la gestión diplomática para resolver un asunto que trasciende la situación de cada país europeo, porque así está homologado por la normativa europea en Bruselas. Un agente de seguridad y vigilancia penitenciaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores fue detenido por la Policía Nacional ante el intento de ingresar un arma de fuego al centro penitenciario del Guayas número 1. Y desde este lunes en la agencia Iñaquito, en la ciudad capital, y en las agencias del gobierno zonal y centro, en la ciudad de Guayaquil, se atenderá únicamente a los ciudadanos que hayan obtenido previamente su turno en la agencia virtual del registro civil, la cual se encuentra habilitada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hasta el momento se han agendado más de 8,000 turnos a nivel nacional. Para acceder al servicio de cédula y pasaporte, el usuario deberá ingresar a la página www.registrocivil.gov.es y acceder a la agencia virtual. Debe registrarse y elegir posteriormente el servicio a efectuar. Un fallecido y 4 desaparecidos es el informe preliminar emitido por el Consejo Provincial de Tungurahua y el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Baños de Aguasanta, quienes fueron arrastrados por un aluvión de piedras, lodo y parte de la vegetación que descendió por el río La Estancia en la parroquia Río Negro. El hecho ocurrió tras la fuerte lluvia registrada desde la noche de este domingo. Ante el incidente, la entidad informó que se realizaron tareas de limpieza, búsqueda y rescate de las víctimas en esa zona. El deslave afectó a varias viviendas, sitios recreativos y turísticos, cultivos, las vías de ingreso al lugar y un puente del sector, según se detalló en un informe emitido por la prefectura de la provincia de Tungurahua. Varios vehículos quedaron atrapados en la vía Quito-Papayacta la madrugada de este lunes debido a la fuerte caída de nieve que se registró en el sector de La Virgen. El servicio EQ911 informó que los socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito realizaron una inspección sobre la calzada. Según el reporte, el acceso de ambulancias para acciones de rescate fue difícil a causa de las condiciones climáticas. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se desplazó hasta este lugar para remover la nieve y de esta manera habilitar la vía. La fuerte lluvia que cayó durante la madrugada de este lunes provocó estragos en el barrio Edén del Valle 5, ubicado a la altura del peaje de la autopista General Rumiñahui, en el oriente del Distrito Metropolitano de Quito. El colector de agua servida se tapó formando una laguna junto a 2 viviendas, el patio de una mecánica y la autopista. Los moradores se quejaron que la prefectura de Pichincha retiró la maquinaria que intervino hace 15 días cuando ocurrió el mismo incidente por primera vez y cuestionaron que el municipio de Quito no les ha proporcionado una alternativa para intervenir en la quebrada por donde bajan las aguas servidas desde los vecindarios localizados junto a la avenida Simón Bolívar. El plan piloto de la Secretaría de Salud establece los lineamientos para la reapertura de los establecimientos de manera segura en el sector de bares, discotecas, centros de diversión nocturna, karaokes y similares.
La medida se va a ejecutar desde este miércoles y tendrá una duración de 60 días. Hasta el 24 de septiembre estará disponible el proceso de inscripción. En total podrán ingresar 50 locales que deberán registrarse previamente a través de la página web www.quito.gov.es. Y aquí ponemos punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía. Y antes de finalizar, queremos pedir disculpas. Habíamos ofrecido una entrevista con la licenciada Paulina Izurieta. Ella es concejal de la ciudad de Quito. Lastimosamente parece que su teléfono celular no tiene una buena conexión al momento y pues por eso no podemos comunicarnos con ella para ofrecer esta entrevista de forma estable. Queda pendiente entonces este diálogo, amigos. Nos despedimos. Siga con nosotros. Enseguida viene Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro. Larbox, nada te detiene, importa con seguridad y rapidez. Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte. Con el auspicio de... Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Consulta tu lugar y